Muy buenos días a todos mis amadas, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestros devocionales semanales, agradeciendo al Señor esta hermosa oportunidad que nos da de buscar más de su palabra, de escudriñar nuestras escrituras, las que tenemos hoy día a nuestro favor. Así que damos gracias con eso y rogamos al Señor por medio de la oración que Él nos acompañe. Queremos siempre que Él sea en este consejo, en esta enseñanza, en esta edificación personal que tenemos como hijas del Señor. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Rogamos, Padre Santo, Señor mi Dios, que usted permanezca aquí con nosotros. Es por eso que nos reconocemos ante usted y le damos las gracias porque sabemos, Padre Santo, Señor mi Dios, que sin usted nada podríamos hacer, nada podríamos sentir. Y queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, en este mensaje que usted tiene preparado para nosotros, sea, Señor mi Dios, manifestada su Espíritu Santo, Señor mi Dios, en nuestras vidas, que podamos tener esa conciencia de poder recibir, abrir nuestro corazón dispuesto, porque nos reconocemos como insuficientes, pero sabemos, Padre Santo, Señor mi Dios, que por medio del arrepentimiento se abre una posibilidad maravillosa en nuestras vidas, que es el perdón. Y por eso que lo imploramos, Padre Santo, por medio de Cristo, para que en nuestras vidas, Señor mi Dios, que dio un sentido, Señor mi Dios, cada día al despertar, hay palabras de gratitud, palabras de contentamiento, de gozo, por estar, Señor mi Dios, ante su presencia. Gracias damos, Padre del cielo. Pedimos que en este pequeño devocional, Señor mi Dios, usted se manifieste, sea con nosotras, sea, Señor mi Dios, entregando el mensaje que usted desee para nosotras. Y agradecemos este tiempo, Señor mi Dios, lo presentamos ante su presencia y lo hacemos en el dulce nombre de Cristo amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, que podamos agradecer cada día por sus bondades. Y la palabra del Señor hoy día se encuentra en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Y es una palabra muy conocida, pero de la cual podemos tomarnos para bendición. Ninguna palabra sobra, porque es palabra de Dios. Y el Señor sí la refuerza una y otra vez, porque la necesitamos. Así que el Señor nos ayude, que en el libro de Romanos, en el capítulo 1, habla acerca de un nuevo comienzo, habla de que el Señor nos recibe a nosotros, que no debemos avergonzarnos. El Señor nos habla del poder que tiene Él, ¿cierto? Para los judíos, también para los que no lo son. O sea, Él abre la oportunidad para hoy día, para nosotros también, porque su evangelio se revela, ¿cierto? Nosotros desde el principio, y dice la palabra del Señor, a fin es por medio, dice, que de principio es fin por medio de la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y es que nosotros vemos este pasaje bíblico que leímos en el libro de Romanos, que también se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 10, 38, y en Romanos 1, 17, y dice, más por el justo, ¿cierto? Vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice en Hebreo. En Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿cierto? Más el justo por la fe vivirá. Si usted se considera justo, yo me considero justa. Somos justificados, ¿cierto? En Cristo. El apóstol Pablo, ¿cierto? En estos libros le habla a los romanos, le habla a los colosenses, le habla a los gálatas, les habla al pueblo que está conociendo de este evangelio de Jesús y nos da la posibilidad, nos abre la posibilidad para que nosotros, ¿cierto? Como nuevos creyentes, porque es un nuevo comienzo para nosotros, donde Cristo está en medio de eso, por medio de Cristo, ¿cierto? Y la fe aquí es la clave hoy día, la clave, el justo por la fe vivirá.
Si somos justificados, cualquiera no es justificado, cualquiera no tiene fe, cualquiera no es justo. ¿Qué significa entonces que este justo vivirá? En conclusión, ¿cierto? Nosotros podemos ver que el justo por su fe es un llamado que hace Dios a nuestras vidas. Lo hemos venido hablando con anticipación, este llamado que hace Dios a nuestras vidas es de profunda confianza que nosotros podamos depositar y inclusive de dependencia, un grado de dependencia completa, ¿cierto?, de parte de Dios, porque ahí está, por la fe tiene que haber un grado de dependencia hacia Dios, es una invitación a experimentar, ¿cierto?, esa plenitud de la gracia de Dios y el poder que transforma nuestras vidas, el que las ha transformado, el que hace de nosotros, ¿cierto?, una nueva persona. Entonces, como nosotros vemos que por la fe el hombre vivirá, ¿cierto? Nosotros nos ponemos a meditar y a reflexionar lo importante que es que nosotros creamos. Ahí entra este papel importantísimo donde Pablo lo manifiesta como un argumento, ¿cierto? Y ahí es donde está Romano, está Gálatas, está Hebreos. Y en cada uno de estos casos hace referencia a lo que Dios dice, como está escrito, ¿cierto? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y dice, aquí en la reflexión dice, es el del profeta Habacuc. No nos equivoquemos cuando le damos la inspiración en el Antiguo Testamento, porque la palabra del Señor, usted, si ya lleva su tiempo o si es nuevita, está toda relacionada porque es palabra de Dios. ¿Cuántas profecías hemos estudiado, hemos visto, ¿cierto?, de lo que hace el Señor desde la antigüedad? Presenta a este Cristo de poder, a este Cristo de amor, este Cristo que vendrá por su pueblo. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces nosotros cuando vamos dándonos cuenta de que la palabra del Señor está superpuesta, está manifiesta para nosotros, porque nosotros podemos comprender, si usted tiene que reflexionar en su vida, si realmente usted se considera una persona justa. Entonces, cuando nosotros decimos que somos justos y por nuestra fe vivir, nosotros decimos, ¿qué vamos a vivir? ¿Qué vivimos? ¿Qué vivimos nosotros, los hijos del Señor? El Señor nos ayude a nosotros por esta fe en Cristo. Por esta fe es que nosotros nos sentimos relacionados, y es donde nosotros tenemos que decirle al Señor cada día, al levantarnos en la mañana, Señor, ayúdanos para poder vivir por fe. Porque cuántos aún hoy día creyentes se sienten suficientes o se sienten que ellos pueden hacer las cosas, que ellos pueden acudir al hombre primero que Dios. Día atrás escuchaba unos devocional, o sea, una palabra, un mensaje en los cultos nocturnos, donde hablábamos de lo importante de que era esperar en el Señor, velar en el Señor, presentarle y cumplirle. Cuando nosotros le pedimos a Dios que cuán importante es que nosotros podamos comprender la necesidad de vivir por esa fe, no por nosotros, no por nuestros méritos, ¿cierto? Porque la palabra del Señor lo habla, por gracia hemos sido llamados. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir por fe, yo aprendí a vivir por fe, pero al hombre le cuesta mucho, porque cuando ya nos sentimos que ya no podemos nosotros, lamentablemente es porque pasamos sucesos que nos llevan a poder decir, yo no puedo solo. Ya sea en alguna ocasión enfermedad, algo nos lleva a tener que darnos cuenta de que tenemos que vivir en la confianza en Cristo, en Dios, que nosotros no vamos solos. Entonces ahí nosotros
¿Qué tenemos que hacer? Es renunciar. Cuando nosotros vamos en Cristo, cuando nosotros vamos con Dios, tenemos que renunciar muchas veces a esta carne que estudiamos días atrás, lo importante que es saber y estar advertido que nosotros como cristianos tenemos enemigos. Y uno de nuestros enemigos somos nosotros mismos, que es la carne. Tenemos al mundo, o sea, tenemos más enemigos que amigos hoy día. Bueno, Cristo es nuestro amigo y Él es más que todo, vale más y pesa más que todo eso. Es por eso que es importante, mis amados, que nosotros vamos dándonos cuenta que si nosotros vivimos por fe, no podemos tener incoherencia. Si nosotros decimos que creemos en Cristo, no podemos creer en el mundo. No puedo creer yo en mí, sino en Cristo. Entonces yo voy a renunciar a esos deleites del mundo, ¿cierto? Voy a ir a colocar completamente mi mirada en Jesús, en nuestro Dios, y mirar más allá de todo lo que nosotros podamos tener a nuestra vista en este mundo, para ver esos valores, o sea, lo que realmente vale, a eso voy en los valores, a lo que realmente vale en nosotros. ¿Qué es lo que vale realmente? ¿Qué es lo que pesa en nuestras vidas? ¿Es más lograr una casa? ¿Es más los logros acá? Juntar, como dice, los tesoros aquí en la tierra. Porque ¿cuántos tienen la justificación que no existe otro Dios, que no existe otra vida? Sé que hay que disfrutar esta que estamos aquí. Pero el Señor nos ayude a nosotros que nuestros valores son los valores del reino, son valores eternos. Y es por eso que tenemos que nosotros pedirle al Señor eso. ¿Cómo lo vamos a hacer, cierto? Hemos visto en la palabra del Señor cuántos hombres de fe habrán en la escritura del Antiguo Testamento, Moisés, ¿cierto? Muchas veces nosotros vemos y tenemos que reflexionar porque vivir por fe es la única forma de sobrellevar las pruebas y las dificultades que nosotros podamos tener. Entonces, ¿qué nos dice estos pasajes de la palabra del Señor? Mas el justo vivirá, y lo dice el Señor. Entonces nosotros, puesto los ojos en Jesús, que es nuestro autor y el consumador, ¿cierto?, de la fe, porque nosotros podemos tener la certeza de eso, dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, ¿cierto?, el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Él está en gloria, Él está en un lugar de privilegio, porque es Dios. Entonces el Señor nos ayude a nosotros para que veamos solamente estos ejemplos de hombres que hacían, ¿qué es lo que hacían? Veían, ¿cierto? Esta fe, el creer como una certeza, lo hemos visto, la fe es la certeza de lo que no vemos, es la convicción, ¿cierto? Dice también que es por gracia, no por mérito. El Señor nos otorga, que es un don. Nosotros podemos ver que la fe tiene cualidades maravillosas y a veces ni siquiera lo hacemos, lo cantamos, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Vemos cuán fruto del Espíritu el Señor nos ayude a nosotros, porque muchas veces hemos estudiado que la fe es importante, el arrepentimiento es importante, y son cosas que nosotros tenemos que trabajar, pero en ningún caso deben ser relacionadas o como se podría decir, consideradas como un mérito personal, sino que nosotros debemos darnos cuenta de que estos elementos importantes en el cristiano deben ser elementales porque nos aportan a la salvación. El Señor nos bendiga. Nosotros debemos reconocer, ¿cierto?, de que nosotros como hombres, ¿cierto?, no somos suficientes. Nosotros por nuestra fe, porque un día analizábamos y reflexionábamos que fe, todo el mundo tiene fe, porque es creer, ¿cierto? Yo tengo fe en que voy a tener una casa, tengo fe que voy a comprarme un auto, tengo fe que mis hijos van a ir a la universidad, tengo fe en tantas cosas.
Tengo fe que voy a lograr todo lo que yo me proponga en la vida. Pero la fe nuestra es don de Dios. Nuestra fe es otorgada. Nuestra fe es recibida. Si bien nosotros optamos en nuestra primera instancia, en nuestro comienzo, ¿cierto? Tener esa fe en creer en Cristo Jesús, ya pasamos a ser parte de esta comunidad, de esta familia hermosa en Cristo, y eso nos hace de que nosotros podamos comprender y reconocer qué importancia tiene, qué implica a nosotros vivir por esta fe. ¿Es fácil o no vivir por fe? Y ahí nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de esta fe salvadora, de esta fe que nos lleva a una relación con Dios, a una correcta relación con Dios. Pero debemos darnos cuenta de que no termina ahí. Esta fe no termina ahí solamente, sino que ahí comienza. Ahí nosotros por medio de la fe nos convertimos y por medio de la fe nacemos de nuevo. Por medio de la fe comenzamos a tener una hermosa relación con Dios. Cuando comenzamos este camino y vivimos en la fe, tenemos que dejar muchas cosas, debemos dejar muchas cosas. Como decíamos al principio, implica dejar estos deleites del mundo, esos que veníamos acostumbrados. Las personas que salieron del mundo saben a lo que me refiero. Pero a manera que nosotros vamos creciendo en el espíritu, ¿cierto? Porque ahí nosotros hacemos ese contraste de la carne y el espíritu, ahí nos damos cuenta lo importante que es que reconozcamos que el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir por fe. Y ahí, aunque este hombre por fe puede ser incomprendido, son estos locos que nos consideramos nosotros, de que somos cristianos locos porque creemos en algo que no vemos. Y la gente lo ve así, el impío, ¿cierto? El hombre que está sin Dios, ellos nos ven así, de esa manera. Pero el Señor nos ayuda a nosotros para que podamos nosotros, imagínense en el entonces de Noé, cuando él estaba construyendo esa arca. ¿Cómo lo habrán tachado de loco que estaba haciendo eso si no había lluvia? No había llovido en cuánto tiempo. Qué importante es que nosotros, por fe, esperemos, por fe vivamos, tengamos una esperanza. Y si nosotros como creyentes, pongámosle en las cosas triviales de la vida, cuando nos enfermamos, nosotros tenemos la fe en que Dios puede sanarnos, pero tenemos la confianza que la voluntad de Dios es perfecta. Tienen que ir mezclándose algunos conceptos y realidades. No porque no nos sanemos, quiere decir que no creemos en Dios. Nuestra creencia siempre tiene que ser que nuestra fe en Dios nos lleva siempre a perseverar, a esperar en el Señor, a ser constante. A veces sentimos que Dios no está interviniendo en nuestras vidas, cuando Dios guarda silencio, pero el Señor nos ayude a nosotros para que podamos, por medio de la fe, sentirnos que estamos sostenidos, que Dios nos ayuda para continuar hacia adelante, ¿cierto? A pesar de nuestras circunstancias, de nuestra carencia, de nuestras debilidades, cuando a veces sufrimos, pero ahí es donde tenemos que ejercitar esa fe a pesar de nuestro sufrimiento, de nuestras necesidades, porque debe ser ejercitada. Entonces, nosotros vemos muchos ejemplos de fe en el Antiguo Testamento y esos son testimonios, porque la palabra del Señor debe ser confirmada con testimonio. Cuando nosotros no llevamos un testimonio en nuestras vidas, nosotros tenemos que comprenderlo. Estos días atrás un pastor decía en una predicación, daba un testimonio de un hermano, no sé si él escuchó ese testimonio o qué, pero en su iglesia había una hermana, que esta hermana se sentía de que no había sido probada nunca, no había sido nunca probada y decía, ¿qué pasa? Y le decía al Señor, Señor, yo necesito que
sentía que necesitaba ser probada. Y el Señor después le llevó una prueba, la llevó a una prueba de un cáncer. Eh, el Señor la libró de eso, pero tengamos cuidado con lo que nosotros pedimos y porque la prueba va a llegar en el momento que el Señor lo desee, porque todo cristiano debe ser probado. Eh, Muchas veces para llegar a ser probado es porque ya hemos sido capacitados. Y si ya somos capacitados, tenemos ya la capacidad de poder responder. Igual que una prueba. Si nosotros no nos sentimos que hemos recibido nada de parte de Dios, ¿cómo vamos a ser probados? Entonces, ¿qué características tiene un hombre de fe? Un hombre de fe que vive en la fe, entonces va a estar anticipado a su futuro, va a estar confiado. La fe del pueblo de Dios, ¿cierto?, se relaciona eh, siempre con esa relación con Cristo, con Dios, cuando ella recibió. No podemos mirar para atrás, ¿cierto? Cristo fue enviado, ¿cierto?, por el Padre a este mundo para, para salvación nuestra. ¿Y por medio de qué? De la muerte, y esa muerte en cruz. Pero nosotros tenemos que estar advertidos de que nuestra esperanza, ¿cierto?, es la certeza, dice la palabra del Señor, es lo que vendrá, es lo que nosotros no vemos, la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos en Cristo, esperamos que Él vendrá por su pueblo nuevamente, por su iglesia, ¿cierto? Esa es nuestra confianza. Entonces, si nosotros vivimos en la fe, vivimos con la confianza de que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Y han sido muchas promesas que el Señor hace con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la auténtica fe va a producir buenas obras. Entonces, si yo tengo fe, voy a tener un fruto, voy a tenerlo, voy a tener una buena obra en mi vida, voy a tener un buen testimonio. El Señor nos bendiga a nosotros. La Biblia nos enseña, ¿cierto? Desde que el pecado entró a este mundo, ¿cierto? Nosotros, la naturaleza del hombre ha quedado muy dañada, se ha quebrantado, nos ha incapacitado para agradar a Dios, porque el pecado, usted sabe que nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Entonces, un efecto de la fe genuina es que nosotros nos arrepentimos. Si nosotros nos equivocamos, reconocemos. Y el Señor nos bendiga a nosotros, porque esto es por medio de la fe. Si nosotros creemos que Cristo que el Señor nos perdona por medio de Cristo, porque nosotros todo lo que pedimos, ¿cierto?, lo hacemos por medio de Cristo. Y damos gracias al Señor porque hemos recibido este poder transformador en nuestras vidas, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a reflexionar cuando nos equivocamos, nos insta, ¿cierto?, cuando fallamos. Pero el Señor nos bendiga a nosotros, porque no vamos solos, vamos con Dios, vamos con el Espíritu de Dios, que es el que nos transforma como un nuevo nacimiento. Y eso ha sido necesario en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por esto, damos gracias a este Dios maravilloso por este devocional que nos entrega en esta mañana. Yo para Él tributo, honra y gloria. No lo olviden, debemos depender del Señor, debemos vivir del Señor. Nuestra fe debe ser una evidencia de nosotros, como nosotros estamos viviendo, no solo la forma de que nosotros hablamos, porque yo puedo decir yo tengo fe, pero yo necesito, ¿cierto?, dar testimonio de eso, de que Dios lo hace. Y el Señor nos bendiga. Si bien no somos salvos por las obras, dice la palabra del Señor, en Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Y el Señor nos ayuda a nosotros para que podamos dar un buen testimonio. Entonces ahí nosotros vemos que nuestra fe es revelada cada día en cómo nosotros nos comportamos. Si creemos en Jesús, que Él ha sido levantado, exaltado, ¿cierto?, y está a la diestra de nuestro Padre como Señor y Rey de señores, ¿cierto? Entonces nosotros debemos vivir en obediencia como hijos del Señor. Nosotros creemos que somos hijos, ¿cierto? Nos han recibido. Entonces, si creemos nosotros que Jesús murió para salvar nuestros pecados, entonces nosotros debemos buscar esa santidad. No debemos conformarnos de que tenemos naturaleza humana, porque yo he escuchado muchos cristianos que dicen, sí, pero es que esta naturaleza que pesa, por supuesto, pero porque no estamos viviendo en el Espíritu. Y el Señor nos libre a nosotros
de tener que decir eso en nuestros labios, porque nosotros debemos buscar apartarnos de toda forma de pecado. De que fallamos, fallamos, por supuesto. El Señor nos ayude y nos libre de eso, porque nosotros estamos llamados a este camino de santidad. Si creemos que Jesús volverá otra vez, ¿cierto? Y tendremos que dar cuenta, no viviremos solo para atesorar estas riquezas aquí en esta vida, sino que nuestras riquezas tienen que ser arriba. Y la verdadera fe, como usted sabe, debe ser probada. La fe tiene que estar puesta a prueba. Y el Señor nos bendiga. ¿Usted ha sido probada en su fe? El Señor nos bendiga. El que decir que tendrá alguna prueba no es darle ninguna maldición ni nada, es advertir, porque Dios lo dice. La fe debe ser probada, la verdadera fe debe ser probada, debe estar puesta a prueba, ¿cierto? Para saber a lo que debemos esperar, debemos aceptar. El creyente, ¿cierto? La fe del creyente será puesta a prueba, ¿cierto? Muchas veces por este mundo que nos rodea. Y esa es una posición diaria que nosotros llevamos. Recuerden que hablamos delante de los enemigos. Y uno es el mundo, la carne y Satanás. Y el Señor nos ayude a nosotros, porque si bien nosotros tenemos el testimonio del pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿cierto? No llegaron inmediatamente a la tierra prometida, ¿cierto? Y así nosotros tenemos que tener esa paciencia, esa confianza en el Señor y no desfallecer en esa fe. Ahí está por la prueba muchas veces, la prueba. Estamos aquí inclusive a veces cuando el Señor nos entrega muchas bendiciones, es una gran prueba de nuestra fe. Realmente estamos valorando lo que Dios nos da, o es mío, lo que yo tengo, solamente es mío. Y el Señor nos bendiga a nosotros para que podamos nosotros comprender que la prueba muchas veces hace que crezca nuestra fe. Así que si usted ha pasado prueba, pasará prueba o está pasando la prueba, afírmese, pero en Cristo, afírmese en Dios, porque ahí es donde estamos permitiendo de que crezca nuestra fe en Dios. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos haga a nosotros a que esta fe crezca, pero en Él, no reclamando, no rezongando que porque a mí, que porque es que el Señor no está conmigo, porque a veces somos así, impertinentes y somos groseras hasta con Dios, reclamándole. Pero el Señor nos ayuda, no sé por qué esta fe genuina debe permanecer hasta el fin de los tiempos. Dice en el libro del Nuevo Testamento, habla, no sé si Mateo me parece que dice cuando nos habla de que debemos permanecer, ir a ser discípulos, y dice que Él permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros debemos estar aquí creyendo en el Señor. La evidencia, ¿cierto?, que Dios nos entrega a nosotros es de que Él vendrá. Esa es la promesa de que Él vendrá por su iglesia. Y ahí entramos nosotros, ahí estamos nosotros en esa esperanza, ¿cierto? Que Dios está con nosotros. El Señor nos bendiga y nos ayude a nosotros para poder permanecer, para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos ser hijas aprobadas por Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor para rogar su bendición, y para Él yo tributo toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por este tiempo de devocional, por este tiempo, Señor mi Dios, que usted nos ha permitido con esta enseñanza bíblica. Gracias damos, Papito Santo, Señor mi Dios, por su amor y su bondad. Agradecemos, Señor mi Dios, esta oportunidad. Presentamos nuestras vidas, nuestras iglesias representadas. Y queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, que usted nos despida de este tiempo, Señor mi Dios hermoso, con su bendición del cielo, Señor mi Dios, que es emanada y es recibida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy, muy grande a la distancia donde usted se encuentre. Bendiciones.